Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Roya Rodríguez. Episodio 1 por 1, Mesoamérica. Para contar la historia de este país podríamos comenzar en distintos puntos. Podría ser a partir de las primeras migraciones por el estrecho de Bering o del Grito de Dolores miles de años después. Y la realidad es que cualquiera de los dos podría ser el correcto. No obstante, yo considero que el mejor punto es con el desarrollo y ascenso de las dos civilizaciones que estarían destinadas a encontrarse a principios del siglo XVI, pues es a partir de aquí que realmente podemos ver una narrativa ininterrumpida en la formación de la idea y la subsecuente materialización de una nación mexicana. Antes de comenzar, quiero dejar en claro dos cosas. La primera es que usaré el término aztecas y mexicas de manera intercambiable, aunque es importante señalar que aunque se refieren al mismo pueblo, ambas se utilizaron en periodos históricos distintos y en contextos diferentes. La segunda es que cuando hablo de los españoles, me refiero a los agentes de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, que para este punto en el tiempo están en un proceso de unificación. Y sin más preámbulos, comenzamos. La región de Mesoamérica, que abarca el actual centro de México hasta el occidente de Costa Rica, ha sido hogar de una larga lista de civilizaciones que mantenían una cierta semejanza cultural entre sí. La más antigua de la cual tenemos conocimiento son los olmecas. Estos se asentaron en la costa del Golfo alrededor de los 1500 a.C., fundando diversas ciudades, las cuales entablarían comercio con los demás pueblos de la zona, y en el proceso se convertirían en una especie de cultura madre para las civilizaciones por venir. Los olmecas fueron un pueblo notable. Construyeron las edificaciones religiosas más antiguas de la región, así como importantes obras artísticas y simbólicas como lo son las características cabezas de piedra gigante, además de desarrollar un calendario y las primeras formas de escritura en Mesoamérica. No obstante, los olmecas desaparecen misteriosamente por el año 200 después de Cristo, pero su influencia se puede ver en los otros grandes pueblos del periodo preclásico y clásico, como lo son los mayas en la península de Yucatán y Centroamérica, los zapotecas al centro de México y la misteriosa cultura de Teotihuacán. Sin embargo, al igual que su antecesor, factores que en su totalidad desconocemos colapsaron a estas culturas como unidades políticas relativamente unificadas, dando paso a que otras buscaran establecerse como las fuerzas predominantes de Mesoamérica. Esta idea de continuidad y legado se convertirá en un pilar fundamental de la psicología azteca. Ahora, es momento de hablar de la última gran civilización mesoamericana precolombina y la cual, más que cualquier otra, ayudó a forjar la identidad de los mexica y su subsecuente imperio, los toltecas. Los toltecas tienen una historia misteriosa. La realidad es que sabemos poco de ellos, y la mayoría son conjeturas hechas por descubrimientos arqueológicos, epigráficos y crónicas orales recogidas cientos o hasta miles de años después de los hechos. No obstante, algo que sí tenemos presente, o que al menos podemos inferir, es que fueron una colección de tribus que emigraron de la zona norte del país durante los años 900 después de Cristo, y que al llegar al centro fundaron la ciudad que les daría su nombre, Tolán o Tula. Tula rápidamente se convertiría en el centro de un nuevo imperio. Los toltecas eran un pueblo guerrero, altamente disciplinado y con una estructura militar muy sofisticada, pues mantenían un ejército permanente que funcionaba en diversas órdenes, además de un ejército auxiliar y una serie de asentamientos y depósitos con materiales siempre listos para la guerra. Y este talento rinde sus frutos, pues comienzan un proceso de expansión sistemático muy amplio por toda Mesoamérica. En su apogeo, lograron someter bajo su yugo a todo el centro de México y parte de la península de Yucatán. Cabe destacar que, de acuerdo con ciertas leyendas o mitos, fue el mismo Quetzalcóatl o Cuculcán, como se le conoce en maya, quien realizó aquellas conquistas en su forma humana. Pero aquella grandeza fue efímera, y en el año 1122 de nuestra era, el imperio tolteca entró en una espiral de decadencia. No sabemos qué pasó a ciencia cierta, pero tenemos algunos indicios. Ciertas crónicas nos hablan de una gran hambruna acompañada de malestar general dentro de la capital misma, además de ataques constantes por otros pueblos recién llegados a la zona, y una fracturación interna del liderazgo tolteca. Cabe destacar que cualquiera de estos elementos hubiera sido un reto en lo individual, pero combinados convulsionaron al imperio hasta su eventual colapso. Y este colapso sacudió al mundo prehispánico hasta sus cimientos. Todos los pueblos, incluyendo aquellos que se beneficiarían, quedaron profundamente marcados, y se estableció toda una mitología alrededor del final de Tula. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl,
quien fuera su dios, su sacerdote y su gobernante, abandona la gran ciudad y en su huida esconde todas las riquezas de los toltecas. Sin embargo, es engañado y capturado por hechiceros, los cuales le exigen entregar la toltequidad a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Quetzalcóatl cede, fundamentalmente entregando todo aquello que les daba su identidad como civilización, como cultura y como pueblo. Se dice que el último señor de Tula, Huemac, al ver que todo estaba ya perdido, se quitó su propia vida. Este vacío de poder, liberado por razones divinas o mundanas, trajo como consecuencia que múltiples ciudades-estado establecieran sus pequeños rincones de influencia a lo largo y ancho del antiguo territorio tolteca. La consecuencia de esto fue que por muchos años no hubiera una clara y única fuerza dominante. Y es precisamente en este clima político, donde una pequeña tribu, llamada los aztecas pues decían provenir de un lugar llamado Aztlán, entran al escenario principal de nuestra historia. Llegados a este punto es donde debo retomar algo que planteé en la introducción de este programa, y eso es la cuestión de cómo debemos entender a Aztlán. Y después de mucha investigación estoy convencido de que existen dos principales líneas de pensamiento al respecto. La primera es que Aztlán nunca existió, y tan solo fue una leyenda fabricada posteriormente por los aztecas para darse a sí mismos una buena leyenda fundacional. La segunda es que el asentamiento sí existió, pero su caracterización fue desarrollada y embellecida con el paso de los años. Personalmente me inclino por la segunda, pues la ruta que tomaron los aztecas hacia el Valle de México y que más adelante voy a explicar, da indicios de una fuerte conexión entre su cultura y ciudades sobre lagos. Ahora bien, partiendo de la premisa de que Aztlán efectivamente sí existió, debemos localizarla geográficamente. Y honestamente esto es una tarea mucho más difícil. Existen múltiples hipótesis que tienen tanto sus méritos como sus problemas. Sin embargo, después de analizarlas estoy preparado y relativamente cómodo en seguir la teoría planteada por Alfredo Chavero en México a través de los siglos, la cual afirma que Aztlán se localizaba en la isla de Mexcaltitán, actual estado de Nayarit. Es pertinente señalar que hay ciertos inconvenientes con esta teoría, pero para efectos didácticos considero que es la que más se acerca a una respuesta correcta, pues utiliza como base lienzos realizados por los mismos indígenas, así como relatos y crónicas de los conquistadores, es decir, es una buena mezcla de fuentes tanto nativas como europeas. Últimamente la cuestión de Aztlán, aunque interesante y ciertamente importante, no quiero que me malentiendan, no es tan relevante para contar nuestra historia, pues exista o no, esté en Nayarit o en la Luna, no cambia el hecho de que los aztecas creían venir de ahí y que utilizaron este mito como ejemplo y justificación de sus acciones. Pero bueno, dejando de lado estos asuntos medio esotéricos, es momento de retomar el relato principal. A principios del siglo X se inicia una gran migración de pueblos procedentes del norte de México. Estas tribus pertenecían a la gran región meca y son conocidas colectivamente como las 7 tribus o reinos nahualtlacas, pues compartían ciertos rasgos comunes como lo es el idioma. Los aztecas eran una de estas tribus. Es difícil precisar una fecha exacta, pero sabemos que los aztecas no peregrinaron con los otros pueblos. De hecho, esos fueron los últimos en llegar al Valle de México, y su ruta fue distinta a la de los demás. De acuerdo con el Códice de Tobar, el viaje les tomó 302 largos años, y la ruta que tomaron fue la siguiente. Partieron de Nayarit, bajaron por Jalisco, después penetraron hacia Michoacán, posteriormente pasaron por Tula y Coatepec hasta llegar al Valle de México. Algo curioso en su travesía fue que iban siguiendo una sucesión de lagunas, como el lago de Chapala y Pátzcuaro. De esto podemos concluir que había una conexión muy estrecha entre los lagos y los aztecas. Básicamente era el territorio que se adaptaba a la forma en la que ellos vivían. El viaje de los mexicas, al menos según sus propios relatos, tenía un propósito diferente al de los demás pueblos nahuas, pues afirmaban que su travesía era una marcha religiosa mandatada por el dios Huitzilopochtli. Esto hacía que la organización sociopolítica azteca fuese teocrática, y los sacerdotes tuvieran un rol dual, tanto como líderes religiosos como líderes políticos. Y fue precisamente ese fervor religioso que, a pesar de todas las adversidades, y créanme, realmente hubo muchísimas, los empujó a seguir adelante, buscando el lugar correcto para cumplir su mandato. Alfredo Chavero lo resume de una manera que me gusta mucho, así que lo citaré. Abro cita. Salieron de Aztlán, empujados por el desbordamiento del imperio tlalpalteca, y no encontraron en Michoacán ni libertad para su vida social, ni apoyo a sus ambiciones de grandeza. Huyendo de ahí,
arrojados tal vez, tampoco pudieron vivir entre los Malinalca, siervos después de los Culjúa, fueron lo más tarde los toltecas, y con ellos envueltos en desolación y ruina. Pero aunque envueltos en desolación y ruina, no fueron consumidos por ellas, y finalmente, alrededor del año 1250, los aztecas llegaron al Valle de México. Y en el siguiente episodio, nos adentraremos junto a los aztecas en el confuso, muchas veces violento, pero sumamente interesante mundo de la política en el Valle de México. Y traeremos al escenario principal a los personajes que ayudaron a forjar un imperio.